Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, mi gente guapa? Hoy nos encontramos en un escenario diferente. Hoy estás viendo mi pantalla de ordenador y os preguntáis, ¿por qué? Pues porque considero que es muy importante enseñaros a buscar y utilizar imágenes libres de derechos de autor, es decir, sin copyright. Así podréis utilizarlas en vuestras manualidades sin ningún tipo de problema legal o ético, sobre todo si vuestro fin es vender esas manualidades. Iba a buscar algunas imágenes para una manualidad que voy a grabar y digo, oye, yo creo que es importante también contar estos pequeños trucos que tengo, ¿no? Para no tener problemas, todo lo que coloco busco que sea libre de derechos, como es obvio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar y qué plataformas existen? Aquí veis que yo estoy en la página pixabay.com, aquí arriba a la izquierda. En internet existen muchas otras plataformas como Pexels o Unsplash, pero yo hoy os voy a hablar de Pixabay porque la uso realmente el 99% de las veces. Siempre que necesito algo es a donde me dirijo. Bueno, no hay amor como el primero, dicen, ¿no? Y fue la que siempre fui utilizando, me acostumbré y a mí ya sabéis que me gusta hablar de lo que tengo conocimiento, no de aquello que más o menos lo domino. Al entrar en Pixabay tenemos la posibilidad, como veis aquí a la derecha, arriba, de hacer un login. Yo aconsejo hacerlo con una cuenta. Esta página no es de esas páginas que son pesadas y que están constantemente luego utilizando el correo electrónico para enviar mensajes spam. No, es todo lo contrario, apenas tendréis el registro y poco más, pero eso nos da una autoridad. Podéis escoger ya loguear con una cuenta Google o colocar todo a mano. Yo lo que utilizo siempre, sea bueno o malo, es coger una cuenta Google ya y el paso es casi inmediato y no me entro en demasiados jaleos. Entonces voy aquí a la cuenta del canal con 3R, ¿veis? Y entro. Ya queda aquí mi logo, porque como la utilizo a menudo, pues tengo el logo del canal. Y ahora lo que nos queda es hacer la búsqueda. Mirad, aquí podemos colocar, por ejemplo, en .com, podemos colocar una barra, y nos queda en español, ¿vale? Y así será más fácil buscar. Podemos buscar fotos, ilustraciones, vectores, vídeos, música, efectos de sonido. Nosotros nos vamos a centrar ahora mismo en imágenes, ¿vale? O sea que tanto fotos, ilustraciones como vectores nos pueden servir. Imaginad. Queremos hacer algo en que aparezcan flores. Aquí, en la búsqueda, colocamos flores. Y charán, se hace aquí la magia. 524.602 imágenes gratis de flores. Anda ya. Tenemos que tener en cuenta aquí la primera hilera. Mirad lo que dice aquí arriba. Imágenes auspiciadas a stock. Esto es una publicidad y estas son de pago. Nos vamos a centrar en las que vienen después, que dice aquí, a la izquierda, arriba, imágenes sin regalías. Son estas. Y aquí podemos escoger, mirar la cantidad de imágenes que tenemos. Mirar esta que está seleccionada,
aquí tiene como una medalla, ¿no? Estas son consideradas por Pixabay las mejores de todo. Y luego tenemos otras que son hechas por inteligencia artificial. En el medio de las gratuitas tenemos que tener en atención que alguna aparece todavía, ¿veis este letrero aquí? Estas también son de pago. Estas no. Estas no. Por ejemplo, si aquí en lugar de flores ponemos papel arrugado, por ejemplo, por decir una cosa rarita, mirar. Tenemos las primeras que son las de pago, alguna metida en el medio que también es de pago, pero tenemos muchísimas que no lo son. ¿Veis? Muchísimas que no lo son. Y tenemos alguna... Estas son ilustraciones, dibujos, ¿no? Tenemos alguna que será creada por IA, como esta, por ejemplo. Mirad, ¿veis aquí esta mujer que parece una foto como que cortada y pegada? Aquí tiene un símbolo que parece el dibujo de la cabeza de un robot, ¿no? De juguete. Entonces, esto nos indica que la imagen ha sido generada por inteligencia artificial. Es curioso también saber estas cosas. Mirad, una foto de como que un periódico arrugado, y nos puede servir para muchísimas cosas. Vamos de nuevo al ejemplo de las flores. Aquí dentro de las flores que tenemos aquí en la barra de búsqueda, podemos ir a buscar todas las imágenes, fotos, ilustraciones o vectores. Vamos a ir solo, por ejemplo, a ilustraciones. Nos va a cambiar y tenemos estas como dibujitos. ¿Veis? Estas que aparecen aquí, como esta aquí, que parece un bordado, esta, en el fondo tiene unos cuadraditos. Tiene como un tablero de ajedrez detrás con blanco y ceniza. Esto quiere decir que esta imagen es transparente, o sea, no tiene fondo. Si la descargamos y la colocamos encima de otra imagen, ella aparece superpuesta y sin fondo. ¿Vale? ¿Se ve? Solo no se ve lo que está detrás, donde está la imagen. Esto también es interesante saberlo. Ahora, vamos a la parte de la licencia y las descargas. ¿Vale? Vamos de nuevo, por ejemplo, a fotos y vamos a escoger, mirad, este corazón con margaritas. Pinchamos en ella y aquí al lado derecho tenemos la opción de descarga. Tenemos cuánta gente le dio como un me gusta. Aquí son corazones que se dan, ¿no? Y tenemos quién es su creador y cuántos seguidores tiene. Y luego tenemos aquí arriba la indicación que es de uso gratuito bajo la licencia de contenido. Es importante también ver qué nos dice la licencia de contenido. Una vez más, esto aparece en inglés, pero lo podemos traducir al español perfectamente. Entonces, ¿qué puedes hacer con este contenido? Puedes utilizar el contenido gratis, puedes usar el contenido sin necesidad de atribuir autoría, aunque te dicen que siempre se agradece mencionar el autor, ¿no? Y puedes modificar o adaptar este contenido para crear otras cosas, que es lo que no está permitido hacer. No está permitido vender ni distribuir el contenido. Si el contenido incluye marcas comerciales, logotipos o nombres de marcas reconocibles, no podrá ser utilizado con fines comerciales relacionados con bienes y servicios. No se puede utilizar el contenido de forma inmoral o ilegal. No puedes utilizar el contenido de forma engañosa o fraudulenta
y no podrá utilizar ninguno de los contenidos como parte de una marca comercial, marca de diseño, nombre comercial, nombre de empresa. O sea, que si es para hacer una manualidad, si es para vender esa manualidad, no hay problema. Es un trabajo totalmente artesanal, que no es en masa, que no vamos a hacer una cantidad inmensa de, por ejemplo, yo qué sé, ahora que está tanto de moda las camisetas, las tazas de café, con estos dichos, los dibujos y tal. No, no vamos a hacer en contenido industrial, lo vamos a hacer como un trabajo de artesanía. O sea que sin problema alguno podemos utilizarla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo, particularmente, porque sé el trabajo que da pues crear contenido, me gusta siempre primero. Si posible, me gustó mucho la imagen, la voy a utilizar, le doy a seguir aquí abajo a la derecha, le doy aquí a seguir el contenido de este usuario, de este creador. Le doy a seguir, le doy un corazón como agradecimiento, un me gusta, y le voy a colocar un comentario. Gracias por compartir esta bella foto. Y ya está. Y ya está. Se está publicando el comentario y ya está. Vamos a la descarga. Descarga gratuita. Si abrimos aquí tenemos los diversos tamaños en que podemos descargar. Yo normalmente bajo en un tamaño medio porque ya es una buena resolución. Pero, por ejemplo, si queréis hacer una pancarta o algo así, bajarlo en grande o en el original. El original, esto viene en píxeles aquí y está con una resolución muy buena. Yo normalmente para lo que utilizo de trabajos artesanales lo bajo en versión media. ¿Y qué pasa? Automáticamente se me va a descargar y aquí ya está. Aquí tenemos que se nos abre una ventana, a ver, en que da las gracias al creador. Le puedes donar queriendo, le puedes donar algo o como hicimos nosotros, darle un me gusta, seguirlo, porque eso le va a dar visibilidad dentro de la plataforma. Y me parece que es de buen hijo ser agradecido, ¿no? Y bueno, pues ya lo tenemos descargado. Vamos aquí a nuestras descargas en el ordenador y aquí lo tenemos. Si pinchamos 2 veces, se nos va a abrir aquí la imagen. Aquí la tenemos y aquí podemos ya hacer lo que queramos. La podemos editar en un editor de imagen. La podemos alterar en Canva, darle tonos, más brillo, menos brillo, transformarla en blanco y negro. Ahora ya es el gusto de cada uno, al gusto de cada uno. Quería explicaros esto porque a veces estamos buscando algo para decorar una manualidad que estamos haciendo y no encontramos, no tenemos. Y aquí tenemos una forma muy sencilla de ir a buscar material para nuestras manualidades y libre de derechos de autor, con lo cual es un uso legal dentro de las condiciones que pone la licencia, obviamente, y al mismo tiempo éticamente es lo más correcto, a mí me parece. Venga, os dejo, os quería solo dar esta indicación, esta experiencia. Yo lo utilizo a menudo para trabajos y bueno, nos vemos en otro vídeo, en otro tutorial
quizás, quién sabe, muy en breve ya utilizando estas imágenes de una forma diferente. Y mientras tanto, que la fuerza de la creatividad siempre, pero siempre nos acompañe. Venga, nos vemos, ¿eh? Nos vemos.